La sexualidad no siempre es placentera. ¿Y qué pasa cuando empezamos a sentir que falla o que es un problema? Hay ciertas terapias, de hecho estuvimos en un curso las tres de fin de semana, porque siempre es actualizándonos, por supuesto, y en el curso hablaban de la terapia sexual individualmente y también en pareja. Así que le vamos a traer esta información fresquita el día de hoy para que piensen en la historia que se cuentan de su sexualidad. Mm. Mis queridas, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué traen hoy? Bueno, como tú decías, sí, la sexualidad tiene que ver con la historia de las personas, tiene que ver con la historia que estas personas se cuentan, el texto que se van contando cada una de ellas. En esto tiene que ver el contexto, la familia, los vínculos que han establecido, las ideas preconcebidas, la cultura. Entonces, todas esas cosas van haciendo que uno sea capaz de ir armando su historia. La sexualidad también, o sea, como decías tú, no es algo que tú vengas, que traigas, decía esta galla en el seminario. Bueno, y lo que uno sabe también, pues, no es como que tú trajiste cierto paquete sexual y por eso tú eres de cierta manera, sino que vas construyendo en la medida en que te trataron, tu familia te crió, las parejas que fuiste teniendo, si te sentiste, por ejemplo, atractiva, atractivo, deseada, deseado, o te sentiste como el patito feo toda tu vida, y eso va a Claro, interferir mucho en cómo tú te vas a abrir sexualmente. Si vas a llegar claro. como con timidez, porque siempre me sentí un poco atractiva, como charcha, o llego con la media perso, porque, bueno, yo siento que siempre la he llevado, me siento bacán con mi En cuerpo. la, en la medida que uno más se encasilla, más problemas puede ir teniendo porque no te deja como abierto a la experiencia. Claro, sí. De hecho, ahí está como el fenómeno como de el observador, se le dice, que en vez de estar sintiendo y viviendo el acto sexual, estáis pensando en cómo es tu performance. Lo estoy haciendo bien, no lo Claro, estoy haciendo bien, se me paró bien o no se me paró bien, estoy lubricada o no, cómo se siente, cómo se ve mi cuerpo así, puta, me está tocando el rollito, no, oh, qué incómodo, claro. y me voy de la experiencia sexual, dejo de disfrutar, Mm. dejo lo sensorial de lado y estoy aquí en mi cabeza, po. Eso es como un antídoto para el placer en el sexo. Yo pienso Sí. que hay como un poco a partir, retomando un poco la idea que decía la Feña recién, es súper interesante y esto lo veíamos en el curso, como de alguna manera nos hemos tragado un modelo de la sexualidad lineal donde se Mm, parte por el sexo, o sea, por el deseo, perdón, la excitación y se termina en el orgasmo y como que son etapas que deben ocurrir así, número uno, dos, tres. mm, Y en realidad el modelo del sexo ha ido evolucionando. Y cuando introducen la idea de Mm. la voluntad, los distintos tipos de excitación, que puede ser físico y que puede ser también emocional, y que no necesariamente la meta es el orgasmo, sino que el proceso y la experiencia sexual también puede ser en sí misma satisfactoria, creo que también nos abre y nos da un poquito más de permiso, como menos exigencia a la hora como de decir cómo estuvo. Como claro. que parece ser que si te fuiste o no te fuiste, estuvo bien o estuvo mal. Mm, Y en realidad hay muchas parejas que no necesariamente siempre llegan al orgasmo, pero tienen como experiencias sexuales súper satisfactorias o que definitivamente no pueden llegar y eso les introduce mucha ansiedad en la experiencia sexual. claro. Entonces, cuando baja eso como meta, cuando lo saco como mi objetivo del coito en sí mismo, así como del encuentro sexual, me puedo conectar con otras zonas erógenas, con otra forma de conectarnos emocionalmente, corporalmente. Y la Feña lo decía recién, o sea, como que puede ser que yo me haga las ganas, como que empiece como a pensar que lo voy a hacer, que tengo la voluntad de generar un espacio, un encuentro, y que en el camino aparece el deseo. Entonces ahí un poco es cuando en realidad aparece como una experiencia como rica de encuentro, también como con algo de emocionalidad romántica, no solo erótica. Entonces
creo que ese modelo nos ayuda a bajar un poco la ansiedad en torno como a esto de la performance sexual, Mm, como porque hay mucha idea que atraviesa el sexo cuando las personas han tenido como mucha historia de relación con la pornografía, se empieza a crear una idea de cómo es el sexo que dista bastante de lo que es el sexo como en la vida cotidiana en realidad. claro. Entonces, y empieza a haber una distancia tal que por una de las partes puede haber una pregunta como desde si es suficiente, hay una comparación con estas figuras como va de la pornografía. Y por otro lado, también empieza a ver como en la persona que interactúa con la pornografía hay una idea de que así podría ser y por qué no es así como mi sexualidad. Sí, o la otra persona. Mm. De hecho, hay estudios, ayer subí a la cuenta de Sí. Instagram, No. estudios que los hombres que ven, heterosexuales que ven pornografía, ven que sus parejas y las mujeres en general en la vida real son menos atractivas que las minas que aparecen en el porno. Y bueno, y Mm. por supuesto que sí. Entonces, la experiencia no está a la altura, la persona no está a la altura. ¿Y qué hago? Mi experiencia real sexual no es tan placentera como yo me lo imaginaba, entonces me refugio en el porno. De hecho, hay Claro. caleta hombres que se refugian como una tendencia actual, como que además entre la torpeza de no salir y conquistar y la vergüenza, la exposición que genera eso, prefieren quedarse encerrados en su casa, masturbándose con porno y las muñecas y con IA ahora. Ahora podéis crear Sí. una persona como tú queráis y te va a decir todo lo que tú Claro, quieres. Y en Heavy. el caso de las mujeres, o sí. sea, igual yo creo también está el tema como de saber qué te gusta, de la autoexploración, de realmente poder Mm. pedir y guiar al otro. Las mujeres Y en nos eso cuesta eso. como esa conversa Sí. como de qué quiero y qué me Mm. gusta es súper necesaria como para reconectar y no perderse en el camino, porque finalmente o me empiezo a aguantar algo por el otro, o como que no le cuento que en realidad, no sé, no llego al orgasmo la mitad de las veces o más, y como que o finjo, y eso puede ser mutuo, entonces creo que ahí Y eso como... genera distancia igual, Sí. distancia emocional en la pareja. El sexo es una de las primeras cosas que identifica si es que la pareja no anda tan bien Sí, o sí. sí. Entonces, obviamente eso genera desencuentro. Cuando tú no puedes conversar las cosas con el otro, em, hace que sea más difícil la relación. Eso es Sí, interesante, el sí, concepto de, perdón, de contexto que se sí. introdujo en la sexualidad hace no tanto. Al principio se pensaba muy la sexualidad como el encuentro de un otro con un otro, de un cuerpo con un otro. Y de ahí se empezaron a introducir estas variables como la voluntad, la cercanía emocional. Y ahora se habla mucho del contexto. O sea, si una mujer está cansada, bueno, estuvo todo el día con su agua en brazo haciendo aseo, bla, 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 se siente sola, el weón llega, no la pesca, no la atiende y después la busca para tener sexo, esa mina lo más probable es que no quiera tener sexo. Y atiendo todas estas parejas que llegan por esto. Se dice que la previa de la mujer parte 24 horas antes, po. Sí. Pero, y Claro. también yo creo que el contexto incluye también esta idea de la historia. O sea, Mm, si estáis con una persona, pensemos en las cifras que hay en Chile. Una Ujú. de cada cuatro mujeres ha sido abusada en Chile. Mm, real. Entonces, cuando tú tenías esa realidad, nuestra realidad cultural, estás hablando que una de cada cuatro mujeres va con esta historia a Mm, un encuentro sexual con una pareja. Y eso, sin duda, te marca, te mm, afecta y hay que trabajarlo. Y esa parte del trabajo es más individual. mm. Eh, mm. pero eso empieza como a estar en el sistema pareja. O si Claro, el empieza otro a haber igual te una puede apoyar. enfermedad. Mm. Claro, o si empieza a haber una enfermedad en alguno de los dos, porque una cosa es como partimos, pero en la evolución también va habiendo, no sé, pues aparecen enfermedades, aparecen crisis, situaciones, no sé, del contexto, pérdida de un trabajo, alguna depresión, estrés, etcétera, y todo eso también afecta a mi vida sexual en el fondo. Si estoy tomando un medicamento que me Bien. afecte. Depresión. Claro, como que hay efectos como secundarios y no es que no se pueda trabajar y uno diga, ah, causa-efecto, Mm. pero sí es importante Mm. considerarlo, como tenerlo en cuenta.
Sí. Pero ahí va el término de la historia y cómo uno se cuenta esa historia, porque si es que uno llega, ah, no, yo tengo depresión, yo tengo el problema, es muy distinto a contarse como, oye, sí, he estado más triste, necesito que mi pareja me apoye en tal y tal cosa. em, o esto, por ejemplo, que tú llegabas y decías que el hombre, después de un día como súper ajetreado, todo el hombre llega y quiere sexo al Ujú. tiro. No sé, un consejo para el hombre yo creo que igual es que hay que crear una disposición Mm, para hacérsela como en la mujer al menos, sí, tratar de hacerse las ganas antes de tener actividad sexual como tal. O sea, sí. Ahí está, Y bueno, también es el concepto de, perdón, de deseo espontáneo versus en respuesta, que hay muchas, pero muchas mujeres que han llegado a la terapia y es como, es que a mí no me dan ganas espontáneamente, entonces yo tengo un problema. Le digo, no quería, claro. lo que tú tienes es un deseo en respuesta, que no se sabe hace tantos años, y es que en el Mm, fondo que cuando alguien se te acerca con una intención sexual, te empieza a hablar de esa forma, te empieza a tocar, tu cuerpo de a poquitito va a empezar a echar a andar ese deseo, pero no es que mm, estés mal. Sí, igual es claro, importante considerar que como no es solamente que el hombre ponga la iniciativa, creo que es súper importante como nosotras como mujeres también podemos generar estos espacios como desde la voluntad o desde el deseo, como sí, que a veces hay una excitación emocional frente a la experiencia, como empezar a imaginarse que, ay no, en la noche cuando ya estemos tranquilos o cuando lo vea, como tomar la iniciativa para los hombres también es muy como gratificante para Claro, ellos que la mujer tome la iniciativa. Entonces, como una cosa bien mutua, como que esto vaya variando, creo que nutre harto la pareja. sí. Ellos claro. también se quieren sentir deseados, po. Y de hecho, Sí. esta galla, la Mm. Susan, decía algo que es súper cierto, y sobre todo para las personas que tienen un deseo en respuesta. Tú puedes iniciar un encuentro sexual sin una pizca de deseo. O sea, no tenéis que Claro. estar Con caliente la para iniciar un voluntad. encuentro sexual. A pura voluntad, Claro. A ¿no? pura voluntad. Que Es quiero que, ser pero eso feliz. está escrito, esa cuestión es desde la voluntad, po. Desde Sí, las ganas Claro, de generar el encuentro con tu pareja, para no claro, perder. claro. Como... sí. Así que vamos, chilena. Podemos generar la voluntad. A Sí, pura po. voluntad Es vamos a como, obtener esto. es como cuando también, no sé, pues cuando el hombre se tiene que medicar para poder mantener una erección y todo, ahí hay un ejercicio de voluntad, como el decir, ya, voy a prepararme Ujú. para este encuentro, Claro, o sea, como que también el ir sabiendo qué el otro está necesitando, creo que es clave. Es como sí, porque también a veces uno se queda, se vuelve como más aburrido y a veces la pareja quiere algo o uno mismo quiere algo distinto y yo creo que está súper bueno como ponerlo en la mesa y ver si el otro Mm, accede o no, como que tampoco es como que necesariamente te van a decir que sí a lo que tú claro. propongáis. claro. Entonces, Pero eso es como lo que es sanador en sí, porque tú empiezas a tener esas experiencias y empiezas a contarte la historia de manera distinta. O Claro, sea, tú ya no eres solo la persona que no siente deseo mm, o no sé, por la persona depresiva, mm, ya empiezas a ser la persona que ha como incorporado esto de querer tener relaciones, no sé, claro, pues de hacer cosas distintas en la relación. Entonces sí. ya eso te ayuda. Claro, cambiar las igual creencias de ti misma, eso es clave. Claro, sí, yo creo que la etapa de la vida en la que uno esté también es súper importante. O sea, como que si estáis maternando y estáis en plena crianza, o estáis como soltera, o estáis entrando como a la tercera edad y te están pasando cosas hormonales. Todas esas etapas de la vida también yo creo que te marcan y como que vas siendo distinta. Y el hombre claro, también. Entonces como de alguna manera como la relación que uno va teniendo con su cuerpo y cómo lo pone en la relación sexual y la historia emocional que también viene de la pareja también influye porque
lo decíamos antes, como cuando estáis en plena y se te viene una idea, como estas ideas intrusivas que se te meten en la Sí, cabeza y te pueden desconectar o claro. conectar más. Entonces, creo que en la sexualidad uno siempre cree que tiene que trabajar todo en conjunto con la pareja, pero hay una parte que es súper desde la intimidad, porque no necesariamente uno va a contar toda su historia sexual a la pareja actual que tenga Mm, o todas las experiencias que ha tenido que te han llevado a estar como está hoy día en relación al sexo. Entonces creo que ahí también es como que este tema también tiene harto como de respetar la intimidad para luego generar como este encuentro en conjunto y como analizar este relato que yo me voy haciendo y la oportunidad como de transformarlo y transformar como mi concepto de mi propia historia en el fondo. claro. Mm. Mm, Es el tema de la historia, porque va generando conceptos, como decís tú, pues creencias de mí misma, mismo, que pueden ayudar si tuviste una experiencia bacana o te pueden restar y vaya a ser mucho más inhibido o inhibida sexualmente. Hace poco atendí a una pareja donde él empezó a se metía a chats y tenía como sexting con otras tipas. Y hablando de este tema y de él y por qué se sentía así, bla, 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 de repente ella también le dijo, pero ¿por qué no me pediste a mí, weón? Yo estaba dispuesta a hacer esto mm, contigo. ¿Por qué no buscaste ese juego en mí? Y eso, él no tenía, tenía esa creencia de, no, po, mi compañera es como que hay que respetarla, yo no puedo hacer esto con ella. Como claro. sintiendo eso. Sí. Pasa cuando a veces las mujeres nos convertimos en mamá, que también al hombre le pasa algo como con Sí, este rol, como de santificación de la mujer, como se vuelve la madre Claro. claro. y como que se aleja esta figura erótica que había en la pareja y cómo de alguna manera integrar esas dos imágenes de la mujer es súper como importante que de alguna manera el hombre lo pueda trabajar también, Mm, como que se Sí, atreva a decir, oye, me pasa esto, como en la intimidad. No es necesario que el otro de esta parte la escuche, pero sí trabajarla va a ser como bien importante como para poder reconectar con el deseo hacia como hacia tu mujer en el fondo. mm, sí, también he visto el caso contrario, mujeres que han sido mamás y que ya antes su pechuga era como súper zona erógena y ahora con la Claro. maternidad y amamantar es como, no, no quiero que me toque, ahora esto es de mi bebé, yo alimento mi guapo con esto, como que no puedo sí, mezclar el sexo con la lactancia. O las cosas biológicas que sí. pasan, pues que en el fondo si estáis amamantando sale leche en plena situación sexual, que es para algunas personas no le importa, pero para otros es súper complicado como continuar la experiencia. Mm, Mm, Entonces sí, como que lo viene como a complejizar, yo encuentro. está todo el rato. sí, Al final tenéis como sí. dos historias que tenéis que hacer que cuajen de alguna manera y no siempre es tan fácil. Y a veces cuajan un tiempo y andan súper equilibradas y a veces se desencuentran. Hace poco atendí una Claro, pareja. porque Ah, sí. de nuevo las cosas del contexto como que cambian, pues, y eso te Sí, hace cambiar a ti y eso muchas veces no lo hace cambiar de la misma manera los dos. claro. Y van cambiando hacia zonas distintas. Po. Hace poco Y atendí ahí una se pareja. separan, pues. Claro, le iba a contar que él eh, se deprimió, le pasaron muchas cosas y quiere abrir su relación ahora. Y ella como, no, ¿por qué me queréis cambiar las condiciones? Siempre hemos sido monógamos, muy tradicionales, ¿qué wea ahora? Claro. Y él como, pero bueno, no quiero, no sé, quizás soy así. Y no sé si uno será monógamo o yo soy polígamo, no sé si tampoco es tan así. Y ahí hay que entrar a picar individualmente, como decís tú, pero en esa historia, ¿por qué él siente o quiere abrir su relación en este momento? ¿Qué es lo que busca? Sí, porque yo creo que ahí Claro. también, y eso es como algo que yo creo que es súper bueno que la gente que nos escucha lo sepa, que en Mm, terapia también hay cosas que nosotros vamos a invitar a trabajar de forma individual. Un poco para cuidar también al otro y porque hay cosas que son muy íntimas y mm, que de alguna forma nos van a ayudar a comprender nuestra propia historia y por qué de alguna manera nos estamos como estamos sintiendo como estamos sintiendo o cómo nos estamos posicionando frente al otro, etcétera. mm. Yo quería agregar una parte que quizá Mm. suena súper simple, pero yo creo que es bien importante, que
yo creo que sobre todo en las parejas de más larga data, Ujú, eh, creo que uno no puede dejarse estar. Y en el sentido de como, de alguna manera, cuando tú tenías ahí una cita, y esto también lo hablaban, lo reafirmaban en el curso, ujú. cuando tú estabas ahí empezando, tú te arreglabas, te Sí. depilabas, te perfumabas, ya te preparabas para la cuestión. Tú Había, sabías que iba, y ahí estaba la voluntad. Había trabajo, este es un sí, había ejercicio de trabajo previo. voluntad, sí, Claro. de preparación. Y pareciera ser cuando como que uno, como que escucháis pareja y como que el otro se te empieza a volver muy cotidiano y muy común, no sé, lo escucháis tirarse un flato, un peo, y no se afeitó, que está Claro. hediondo, hedionda, o que no se ha depilado hace meses. Ujú, Cuando antes esta persona era súper distinta, cuando la recordáis, creo que ahí también hay un ejercicio de como tratar de seguir siendo como atractivo para el otro, como mm, despertar esa como ese gusto por el otro, que no implica que no nos vean con cara lavada, recién levantado y todo, pero cuando yo quiero como intencionar desde como esta idea de la voluntad que hemos venido conversando, un encuentro, también es importante como ponerle onda, o sea, como que mm, yo he escuchado muchas parejas, por ejemplo, que hablan como del sexo oral, que es como, que no hay un gusto por el tema de la higiene. Entonces, como de alguna manera, si yo quiero eso, puedo prepararme, ducharme sí. y ir al encuentro, ¿te fijas? Entonces, creo que como no perder esa chispa, esa preparación, también Mm. ayuda como a generar otros tipos de encuentros como más cómodos, más desde el gusto de la atracción, etc. Y cacha que las mujeres reportan como mayor excitación cuando se sienten atractivas ellas mismas. Sí, po. Entonces, si yo tengo Oh, sexo sí. puta en pijama, weón, no me he depilado, no sé la weá que, Calcetines. claro, toda la weá así nomás, Claro. y ya, bueno, sí, me estoy sintiendo como, vaya a ir con menor disposición o no te vaya a ayudar tanto a como si tú se sentís toda mina, weón, y te arreglaste, te pusiste una lencería más linda y toda Claro, pintada y te sentís sexy, ahí vaya a ir con otra disposición. claro, claro, claro. Claro. Ahí es No, es clave, verdad. pues, sí. Claro, Una vez escuché por ahí como ponerse la ropa de trabajo, ¿no? claro. Ponerle la onda Tipo, suficiente. Y no siempre va a ser así, pero cuando aparece ese factor yo creo que ayuda. Caleta. Ayuda a uno y al otro. O sea, Sí. esto, como bien tú decís, esto no es solo para el otro, tiene que ver con Sí. cómo uno se empieza a predisponer Mm. y cómo uno también va hacia la experiencia del encuentro con el otro. Sí. Y además a las personas les da mucha vergüenza hablar de los olores de su pareja. Me acuerdo que ese Sí. año de una pareja, tenían como 50 y tanto, y ella como, debe tener otra, ya no me busca, antes siempre me buscaba, ya no. Ya, sesión individual, porque esta cosa hay que tener la sesión individual. Le digo a él, ¿qué pasa? Y me dice, ¿sabe qué? Señorita, me decía, ¿sabe qué, señorita? Le voy a decir, bien honesto. Yo ya. Y dije, este esa es bueno la haciendo idea. él. Y me dice, es que no tolero su olor. Ella se saca los pantalones y yo no puedo con ese olor, me dice como a mariscal, no sé, Ya. me cago en la risa. Le digo, ¿en serio? ¿Y no le he dicho? Me dice, no, que cómo le voy a decir esto, le voy a hacer tanto daño. Le digo, pero créeme que le estáis haciendo más daño evitándola porque ella jura que tú te Claro, Claro, enteraste. Me dice, no, claro. que no puedo. Le digo, mira, ¿y te atreverías a decirlo en una sesión conmigo? Ay, me dice, ya, bueno, sí, sí, igual, y yo quiero, me dice, yo quiero tener sexo, si yo la extraño, pero es que no puedo con su olor, no sé qué pasó. Y ella parece que tenía, no sé, pues candidiasis, alguna weá, pues, no se había dado cuenta. Pero es interesante eso porque caché que puede haber habido otro factor que estuviera generándole un olor Sí, y te pues. permite como moverte, como Mm, activarte, así ya voy a ir al médico, quizás el jabón, quizás quién sabe qué cosa, algo mm, hormonal que está generando un olor que le produce desagrado al otro. Pero sí, es súper difícil hablar ese tipo de cosas súper. por como el tema de sentirse como insultado Claro, o como lo que decía tu consultante en el fondo, como cómo le voy a hacer daño al decirle sí, esto. mm. sí. O Entonces que me sienta cochina, no sé, pues. claro, la forma Sí, de po, decirlo yo creo que es súper clave. Hay sí. como Y fue una intervención súper cuidado con que lo corta. diga. Nos vemos súper pocas sesiones porque en verdad
arreglaron la Solución. situación, volvió la sexualidad y como ya tarea para la casa, sean honestos siempre. Ya, váyanse, por favor. Ay, eso. Listo. Claro. Sí, entonces a veces bueno, como para ir cerrando, la terapia sexual o cuando las parejas quieren trabajar la sexualidad en terapia, sienten que es súper amenazante y que es súper difícil y que no, esto yo no lo voy a cambiar, esto tiene que ser algo biológico, ya me quedé así y no, a veces las intervenciones pueden ser súper cortas, siempre va a estar esa Sí. delicadeza que menciona la Vero de hay cosas que la hablamos en privado, en sesiones individuales y tiene mucho que ver con, como lo hemos dicho y el curso lo dice, la historia que yo me voy contando acerca de quién soy yo como ser sexual, quién es mi compañera, quiénes somos nosotros. Sí. Sí. ¿Algo más que Sí. les gustaría agregar antes de cerrar, queridas? Como reforzar esa ¿No? idea como de la importancia de los espacios individuales para hablar de sexualidad. Mm. Yo creo que desmitifica esta idea de que la terapia de pareja es todos los tres juntos, me refiero Mm, con el terapeuta y los consultantes. Más allá del sexo, hay muchos temas que sí. uno necesita conversar de forma individual para luego en conjunto traerlos o no al encuentro entre los tres con el fin como de nutrir y empezar como a reencontrar a la pareja. Pero a veces también Mm, sirve ese tema de comprensión individual e incluso uno podría como proponer una derivación y que la persona empiece un camino individual, con otro claro, terapeuta, por supuesto, si uno es el de pareja. Mm. claro. ¿Tu Feñi, algo más o estamos? Yo creo que estamos. Seguimos. No, no estamos. Yo creo que es muy importante que uno sepa identificar los preconceptos que tiene, Mm, como ¿Verdad? ciertas cosas que son culturales y que uno se las imagina y no se las cuestiona. Y poder cuestionárselas, poder Sí. llegar y decir, oye, ¿de dónde viene esto? Oye, ¿por qué estoy pensando en esto? Y eso va a ayudar mucho a abrir ciertos temas que uno tenía muy cerrado, como muy Como que se los había normalizado. tragado nomás. muy Claro, normalizado, claro. sí. Las mujeres son Sí. así, los hombres son así, el deseo es así, usted debería bla, bla, bla. Y el sexo es así. Claro, Claro, sí, sí. De hecho, sí, po, la claro. psicoeducación también ahí es clave en lo que hacemos, sacar, derribar esos mitos de la sexualidad. De hecho, eso podría dar para todo un capítulo, los mitos de la sexualidad que hay que ir derribando. Sí, Sí, po. es verdad. Ya mis queridas, chao, ¡mua! Gustazo, gracias por escuchar. Chao a todas, Chao, a chao. todos.